El 2002 fue un año de emociones encontradas para el Sporting Cristal. Allí cumplió su peor presentación en Copa Libertadores de América. Nunca antes lo había hecho tan mal. En el campeonato local tuvo un inicio irregular. Terminó la apertura a 9 puntos de los líderes. En aquel torneo, además, tuvo que separar a 5 jugadores del plantel, cosa inusual en el equipo. Y sin embargo, al final de la temporada, terminó como campeón. Para comenzar el año, los dirigentes de Cristal decidieron armar un plantel poderoso y de experiencia. Tenían en el equipo a jugadores como Roberto Palacios, Jorge Soto, Miguel Miranda, y a ellos decidió sumar a Flavio Maestri, Alex Magallanes y Percio Olivares, quienes retornaban al club. Decidieron además contratar como técnico del equipo al brasileño Paulo Autori, quien había campeonado con Alianza Lima en la apertura del año anterior. Luego se fue al Botafogo de Brasil y retornaba al país para ponerse al frente de este Sporting Cristal que no comenzó muy bien aquella temporada. No comenzó muy bien desde el inicio. El debut fue poco auspicioso. Cristal en el Estadio Nacional apenas empató con el Cienciano del Cusco. Fue 2-2, los 4 goles convertidos en el periodo complementario. Abrió la cuenta Flavio Maestri de tiro penal, luego de una falta contra David Soria. Después la defensa cusqueña cometió un error en salida y apareció nuevamente Maestri para marcar en el arco de Maurinho Mendoza. Pero unos minutos más tarde ingresó el colorado Zapata en el equipo rojo, quien se fue con todo en busca de acortar distancias. Precisamente el atacante uruguayo participó en el gol de descuento, ya que apareció libre de marca por el sector izquierdo y sacó un centro que aprovechó Gerardo Fernández para decretar el primer gol cusqueño. Y en los descuentos, Carlos Cumapa puso cifras definitivas al marcador. Una semana después, Cristal se trasladó a Sullana para enfrentar a la Alianza Atlético, al que derrotó por la mínima diferencia con este gol de Flavio Maestri. En la tercera jornada, los rimenses enfrentaron al Sport Copsol en el Estadio Nacional, al que derrotaron por 3-0. Bonet abrió el marcador con un remate de izquierda que dejó sin opción al arquero Pérez. Luego Roberto Palacios robó una pelota en el medio campo y a base de potencia y velocidad dejó atrás a los rivales para ceder el balón a Maestri, quien marcó el segundo. Ese día fue el debut oficial de Eric Delgado en el arco celeste. El debutante no comenzó muy bien. Recibió aquel día su primera tarjeta roja al tratar de hacer tiempo. Albert Caballero fue el árbitro que lo expulsó. En los minutos finales del partido, Jorge Soto marcó el tercer gol celeste. Las siguientes fechas no fueron muy productivas para el plantel celeste. Empató a 1 con Sport Boys. Y luego sin goles contra el Estudiantes de Medicina en Ica. Para la siguiente jornada del torneo, Cristal logró una contundente victoria sobre el Bolognesi de Tacna. Fue 4-0. Con 2 anotaciones de Bonet, una de Jorge Soto y una del juvenil Renzo Chepu. Comenzaba a hablarse de crisis en el Sporting Cristal. Percio Olivares había quedado fuera del plantel, apenas había jugado un partido de Copa Libertadores de América. En este torneo internacional, Cristal se había presentado 5 veces y había obtenido 5 derrotas. En el torneo local ya está dicho, era irregular su presentación.
Estaba, es cierto, entre los 4 primeros, pero ya Universitario de Deportes comenzaba a marcar distancias desde el primer lugar del campeonato. Repito, comenzaba a hablarse de crisis en el Sporting Cristal. El partido ante Alianza Lima estaba rodeado de un ambiente particular porque por primera vez Paulo Autori iba a enfrentar a su ex equipo, con el cual había sido campeón de la Apertura el año anterior. No pasó mucho tiempo para que Autori se diera cuenta que esa tarde sería negra para él. Apenas a los 5 minutos, José Soto puso el primer gol para Alianza Lima. 10 minutos después, su hermano Jorge marcó la paridad parcial, 1-1. Pero esa tarde, Alianza Lima demostró claramente su superioridad, con goles de Roberto Holsen, Henry Quinteros y 2 anotaciones de Valdir Sáenz, quien ese día llegó al registro de 150 goles anotados en su carrera profesional. Este partido fue el punto de quiebre en el funcionamiento de Sporting Cristal, ya que después de la goleada, Autori decidió separar del plantel a 5 jugadores, bajo el argumento de que no encajaban dentro del proyecto que tenía planeado desarrollar en la Florida. Los jugadores separados fueron Miguel Miranda, Jorge Soto, Jan Ferrari, Manuel Marengo y Jorge Guamán. Los diarios recogieron la noticia con sorpresa e incluso se habló de un ultimátum del técnico, quien habría dicho: o se van ellos o me voy yo. De alguna manera lo que buscamos es un cambio, y un cambio de mentalidad. Lamentablemente ese grupo en el que nosotros creíamos, hoy día, después de la evaluación que ha hecho este comando técnico, no encaja para continuar con este trabajo. Entonces tenemos que cambiar el grupo. Como no podemos cambiar a 22 jugadores hoy día, y porque además no quisiéramos cambiar a 22, tenemos que ir tomando medidas de a poco. Acá hubo una posición muy clara del comando técnico. Así no podíamos seguir. Y la decisión de la directiva es respaldar algo en lo que creemos. Eu creio que o ponto fundamental foi quando decidimos pelo câmbio e houve um respaldo da diretiva. Eu creio que aí estuvo realmente o trunfo que tivemos para sacar adelante esse título. La reestructuración futbolística de Cristal supuso la promoción y, en otros casos, las mayores oportunidades para algunos juveniles dentro del plantel, como Eric Delgado, Renzo Cheput, Guillermo Sacobertis, Carlos Ismodes y Óscar del Portal. Por la 8ª fecha, Cristal, con un equipo renovado, goleó al Melgar de Arequipa. 2 goles marcó Renzo Cheput. Los otros fueron de Roberto Palacios y José Moisela. Para la 9ª fecha, en Huancayo, el equipo de Autori empató con el Huanca 1-1. Maestri hizo el gol para los visitantes. Hay que apuntar que además de los juveniles promovidos, la directiva celeste contrató a 2 refuerzos solicitados por el técnico, ambos de Brasil. Denis y Pingo se sumaron a la plantilla. Precisamente el primero debutó en uno de los partidos más importantes de Cristal en aquella campaña. Perdía 2-0 frente a Universitario y terminó ganando 4-3. Un resultado que marcó el derrotero de lo que sería el plantel en el resto de la temporada. Al día siguiente, los diarios locales elogiaron la espectacular remontada de Cristal, que lo ponía nuevamente en carrera hacia el título.
Sin embargo, en las siguientes fechas, Cristal volvió a su irregularidad. Perdió frente a Boys, Alianza Lima y Universitario en el partido de vuelta. Resultados que en aquella segunda parte del campeonato lo dejaron definitivamente fuera de la carrera por el título de la Apertura. Aquella victoria frente a Universitario de Deportes fue sin duda lo mejor que hizo Cristal en el campeonato Apertura. Pero no lo terminó bien. Al final del torneo, Universitario y Alianza empataron en el primer lugar con 47 puntos. Cristal se quedó con 38, es decir, a 9 de los líderes. Dicho sea de paso, campeonó Universitario de Deportes en partidos de definición jugados en Lima y en Trujillo. Fue el plantel que dirigía el argentino Capa. Cristal sería distinto para la segunda parte del año en el campeonato Clausura. Si al comenzar en la Apertura Cristal no había podido con Cienciano, desde el inicio anunció que el Clausura sería distinto. Lo goleó por 5-0. Luego siguieron los triunfos. 3-0 frente a Alianza Atlético en Sullana. 3-0 también frente al Copsol de Trujillo. Y 2-0 enfrentando al Sport Boys del Callao. Cumplidas así las primeras 4 fechas, Cristal parecía una máquina. 4 victorias, 13 goles a favor y ninguno en contra. El nuevo equipo, en el que destacaban Eric Delgado, Alberto Rodríguez, Gregorio Bernales, Pingo y Segarra, había entendido el mensaje del entrenador. Y a diferencia de la Apertura, ahora existía mucho temperamento, algo que permanentemente reclamaba Autori. Cristal continuó arrollando rivales y se mantuvo invicto hasta la fecha 18 del campeonato, en que perdió por 2-0 ante Alianza Lima. Pero a pesar de aquella derrota, se mantenía tranquilo en la punta, a 5 puntos de diferencia del cuadro blanquiazul. El momento más intenso de Clausura se vivió en la penúltima fecha. Ese día, Universitario enfrentó a Cristal y paralelamente Boys jugó con Alianza Lima en el estadio de Matute. Los íntimos necesitaban ganar y esperar una derrota de Cristal para mantener las esperanzas de alcanzar la punta en la última fecha del certamen. Pero aquella esperanza era lejana. Hay que considerar que en esa Clausura, Universitario, que había ganado en la Apertura, marchaba entre los últimos del campeonato. En Matute, Boys se puso en ventaja con anotación de Antonio Serrano, resultado que le ponía en bandeja el título a los cerveceros. Pero en el Estadio Nacional, Universitario, a pesar de su pésima ubicación en la tabla de colocaciones, se puso adelante por intermedio de Luis Flores. En el segundo tiempo, apareció la experiencia del Camello Soto para empatar el marcador y devolverle la vida a los celestes. Mientras que en Matute, su hermano José Soto marcó el empate aliancista frente al Boys. Cosas del destino. Esos resultados similares se mantuvieron hasta el final. 1-1 en Matute y 1-1 en el Nacional. Ambos empates conseguidos curiosamente por los hermanos Soto. Resultados que le daban el título al Sporting Cristal.
Al final en el Nacional se vivieron momentos de angustia, porque terminado el partido, en Matute se jugó 8 minutos más. Pero está todo dicho. No hubo más goles y con ello Cristal, a falta de una fecha, obtuvo el título de clausura. Título que además le daba automáticamente el de campeón del año, porque Universitario de Deportes, campeón de la Apertura, terminó el clausura en el penúltimo lugar de la tabla. Y según las bases, para jugar partidos de definición, tenía que haberse ubicado entre los 4 primeros. Con ello entonces, Cristal alzó los brazos como campeón del clausura y campeón nacional. Aquel equipo de Autori tuvo como máximo goleador a Luis Alberto Bonet, quien cerró el año con 23 anotaciones. El aporte de Jorge Soto fue también importante con 13 goles y el del juvenil Renzo Cheput, quien marcó 10. Pero quien más veces estuvo en la cancha fue Eric Torres, con 40 presentaciones en el año. La revelación del plantel, el joven zaguero central Alberto Rodríguez. Ya lo dijimos en el comienzo, ese fue un año de emociones encontradas para Cristal. Comenzó muy mal. Ese año hizo su peor presentación en Copa Libertadores de América, pero terminó con la sonrisa del campeón. Algo que el equipo del RIMAC no lograba desde hacía muchas temporadas. Comenzaba a pasar ya el tiempo después de su gran presentación en el año 97, en que llegó a la final de la Copa Libertadores de América. Nos vemos pronto con más historias en Crónicas de Banda.